Compañeros antorchistas, amigos que nos hacen el favor de su atención, hoy quiero platicar con ustedes el tema de el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, que acaba de ser presentado por el secretario de Hacienda a la Cámara de Diputados el 8 de septiembre. Este proyecto es la cantidad de dinero que la Secretaría de Hacienda ha calculado que puede recaudar para el año 2021 y que por lo tanto es la cantidad de dinero que el gobierno federal puede gastar en las distintas necesidades, obligaciones que como gobierno tiene el presidente de la República, el Poder Ejecutivo y también desde luego los poderes de los estados. Según información segura de los medios, el proyecto de presupuesto para el año 2021 que presentó el secretario de Hacienda es de poco más de 6 billones de pesos. Es decir, también lo señalan los medios, es prácticamente idéntico al proyecto de egresos que se presentó para este año 2020. La disminución es pequeña, es insignificante, es prácticamente lo mismo lo que se proyectó para 2020 con lo que se proyecta para 2021. Y aquí surge la primera cuestión que yo quiero comentar con ustedes. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo es posible que la Secretaría de Hacienda esté calculando que en este año puede reclutar lo mismo que el año pasado si las condiciones del país son, como a todos nos consta, sumamente diferentes? El año pasado no teníamos coronavirus, el año pasado no teníamos, por lo tanto, caída del empleo, no teníamos caída del consumo, no teníamos caída de la actividad económica, es decir, había muchas más fuentes de ingresos fiscales para el gobierno que en el año actual. Según lo que he podido yo entender de las notas de los especialistas, este milagro de empatar, de igualar el presupuesto del año pasado con el actual se logró primero castigando, haciendo recortes importantes a varias dependencias federales y organismos autónomos cuyo funcionamiento también es de importancia para la vida institucional del país. Entre los más castigados está el presupuesto para la cultura, que ya de por sí ha venido siendo castigado por el gobierno actual. Parece que al gobierno actual de la Cuarta Transformación la cultura no le interesa, no es importante. Se le recorta también a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Energía, CENER, a la Secretaría de la Función Pública, a Relaciones Exteriores, a la Secretaría del Trabajo, a los tribunales agrarios, a la Oficina de la Presidencia de la República, la que está a cargo de Alfonso Romo, a la Comisión Reguladora de Energía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, que está a cargo de Julio Scherer, entre otras. 12 dependencias y 3 organismos autónomos son castigados en este presupuesto, se les hacen recortes de diferente magnitud, pero todos ellos severos, pudiera yo decir, para poderlos integrar ahora esos recortes a el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. La otra fuente, el otro factor que ha permitido empatar el presupuesto del año que entra con el de este año son los criterios generales de política económica del gobierno. Estos criterios generales de política económica del gobierno son
lo que el gobierno estima que va a ocurrir con algunas de las variables más importantes de la economía y que son la base para el cálculo que hace Hacienda del proyecto de presupuestos de la Federación. El cálculo que hace Hacienda no se hace sobre datos ciertos, sobre dinero existente o sobre dinero checado directamente en las fuentes de donde tiene que proceder, sino es un cálculo matemático que se hace sobre la base de estos indicadores de la economía, cuyo nivel también es estimado por Hacienda. Los principales son el crecimiento del Producto Interno Bruto. Según el proyecto de presupuesto actual, el Producto Interno Bruto de México se estima que crecerá para 2021 en 4.6%. El otro factor es el precio del petróleo, que se estima en $42.1 por barril. Y junto con esto, la plataforma de exportación de crudo, es decir, la producción petrolera que se estima en 1.8 millones de barriles diarios para el año que entra. Y finalmente se toma en cuenta también el tipo de cambio, es decir, el precio del dólar en pesos mexicanos, que se está estimando en promedio en $22.1 para el año que entra. Los especialistas aseguran que estas expectativas de la Secretaría de Hacienda difícilmente se van a materializar. En primer lugar, no es posible que la economía crezca para el año que entra 4.6%, porque hay, sabemos todos, una gran mortandad de empresas que tuvieron que cerrar sus puertas, algunas temporalmente y otras definitivamente por razón del enclaustramiento de la pandemia y la baja de la actividad económica, y también por falta de apoyos del gobierno federal. Hay un gran desempleo. Se sabe que de los empleos formales, es decir, los que registra el Instituto Mexicano del Seguro Social, se han perdido aproximadamente 1.117.000 empleos. Pero estos son los empleos formales. Los empleos informales y los que se autoemplean son muchos más. Se estima en 32.000 mexicanos que han perdido su empleo. La baja de la actividad económica también reduce la capacidad tributaria de las empresas, de los negocios, baja el consumo de la gente, baja por lo tanto el IVA, y entonces no es posible. Hay otros factores, pero no me quiero detener más. No se ve factible, no se ve realista que la economía pueda crecer en los términos que se dicen. Se piensa que $42.1 por barril de petróleo puede ser optimista. Pero lo que sí dicen que es optimista es estimar en 1.8 millones de barriles diarios la plataforma petrolera de México. Se piensa que esto simplemente no se va a alcanzar. Y finalmente, calcularle 22.1 pesos por dólar en el año que entra tampoco parece muy exagerado, aunque pudiera ser incluso mayor el deterioro de la moneda mexicana. Por lo tanto, pues, el presupuesto ha sido calculado primero sobre un severo recorte para el funcionamiento de todo el aparato gubernamental y de algunos organismos autónomos de importancia básica para la vida del país, que no sabemos qué vaya a pasar con estos recortes en las distintas dependencias, y haciendo supuestos optimistas por parte de la Secretaría de Hacienda que muy probablemente no se cumplan. Pero ¿por qué era necesario hacer esto? ¿Qué necesidad había de, por una parte, hacer más recortes? Porque no son los primeros recortes que se hacen, como seguramente muchos de ustedes recordarán. Y de exagerar o de hacer cálculos optimistas de los indicadores del comportamiento económico del país. ¿Qué necesidad había de hacerlo? ¿Qué necesidad había de empatar
o de igualar el presupuesto de este año con el presupuesto del año que viene, la necesidad, y aquí viene, digamos, otra parte de lo que yo quiero subrayar, la necesidad se explica porque ese presupuesto se tiene que distribuir, tiene que detallarse cómo se va a gastar, y esto lo van a tener que conocer los diputados y lo van a tener que aprobar o lo van a tener que corregir. Y entonces, para que la distribución actual de los gastos del gobierno no parezca un disparate, se hace este cálculo optimista, este cálculo que probablemente no se cumpla, de más de 6 billones de pesos para el 2021. Ahora, ¿cómo propone el gobierno gastar este dinero? En primer lugar, es claro que al presidente solamente le interesó, a través del secretario de Hacienda, por supuesto, beneficiar a los programas que él de por sí viene impulsando, a sus programas estrella que viene impulsando desde el primer día de su gobierno y que todo el mundo dice que son programas de carácter asistencial, dedicados, enfocados a los grupos más vulnerables, a los más empobrecidos del país, con clarísimos propósitos electorales. Por lo tanto, el presupuesto de este año, del 2021, se está repartiendo con un clarísimo sentido electorero. Se trata de ganar las elecciones del año que viene y el presidente está haciendo todo para que el presupuesto del país vaya en ese sentido. Estos son los datos. El Tren Maya, que es uno de sus proyectos estrella, todos lo sabemos, sube de 24,000 millones de pesos a 36,000 millones de pesos en este presupuesto. 48.5% de incremento para el Tren Maya. La refinería de Dos Bocas sube de 41,000 a 45,000 millones de pesos, 9.1% de incremento. El aeropuerto de Santa Lucía le asignan 21,315 millones, que es un incremento de 296.8%. Y finalmente, el tren México-Toluca, el tren urbano, suburbano México-Toluca, que se le asigna un presupuesto de 7,000 millones, que equivale al 246% de incremento. Por otra parte, están sus programas asistencialistas. A las personas con discapacidad permanente, de 12,000 millones de pesos a 15,500 millones de pesos, 30.2% de incremento a las personas con discapacidad permanente. A las becas para jóvenes estudiantes, desde el ciclo básico al ciclo medio superior, se les incrementa de 8,600 millones a 10,200 millones de pesos, un 17% de incremento. Al programa Sembrando Vida pasa de 25,100 millones a 29,000 millones de pesos, un 15.2% de incremento. La pensión para adultos mayores sube de 126,000 a 135,000 millones de pesos, 6.8% de incremento. Y finalmente, el único programa estrella que sufre un recorte, un segundo recorte, es Jóvenes Construyendo el Futuro, que baja de 25,000 millones a 20,600 millones de pesos. Aclaro que algunas de estas cifras están redondeadas, pero no se alejan sustancialmente de lo que se está publicando en los medios y que yo revisé con mucho cuidado. Vemos aquí entonces cómo se tenía que elevar el monto total del PEF, del presupuesto de egresos de la Federación, aunque fuera artificialmente, para poder justificar estos incrementos a los programas estrella del presidente de la República. En contrapartida, para que se vea que no es solo un lado del problema el que yo veo,
En contrapartida, se le hacen a los estados y municipios, fíjense bien, a los estados y municipios, es decir, al resto del país entero, se le hace un recorte de 108 mil billones de pesos, que en términos porcentuales no parece muy elevado, 5.49% de reducción a los municipios. Pero si nos acordamos que estados y municipios ya de por sí estaban muy castigados en el presupuesto del 2020 y desde el 2019, entonces resulta que la situación se va a poner sumamente grave. No debemos de marearnos con las cifras, compañeros y amigos del público que me ven, porque en los estados y municipios estamos nosotros. Allí es donde nosotros vivimos. Y por lo tanto nos tiene que interesar qué va a pasar en el 2021 con nuestro municipio, con nuestro estado, cómo vamos a vivir en las nuevas condiciones que se van a generar con este recorte que se hace a los municipios. Yo solo doy dos datos para no seguir mareándolos con cifras. El recorte total que se hace a los estados es de 62.700 millones de pesos de participaciones federales, que equivalen al 6.37%. ¿En qué gastan los estados estas participaciones federales? Educación básica, salud, infraestructura y seguridad, entre otros rubros importantes. Es decir, que ahora los gobiernos van a tener menos dinero para la educación básica, la que depende de ellos, para la salud, que depende de ellos, para la infraestructura que tiene que ver con el desarrollo material del estado entero y de los municipios, y para la seguridad pública, que ya de por sí es un desastre a nivel nacional. Ahora se le están recortando 62.700 millones de pesos en este terreno. Y el otro dato que quiero que recuerden los que vivimos en los municipios, en los estados del país, es el ramo 23. Que incluye fondos, fideicomisos y programas de gasto federalizado para el fortalecimiento del desarrollo regional y municipal mediante proyectos y programas de infraestructura física. Aquí el recorte es de 6.565 millones, o sea, 41.77%, casi la mitad de lo que había, que ya era muy poco, se le retira al ramo 23. Esto quiere decir que no habrá dinero para nuevos edificios escolares, que no habrá para nuevos hospitales, que no habrá dinero para drenaje, para pavimento, para banquetas, etcétera, etcétera. Un verdadero castigo para los municipios y los estados, y desde luego un rezago social importantísimo. Esto es lo que se ve del presupuesto del presidente. ¿Qué es lo que no se ve? Y que quiero yo recalcar, que en el presupuesto del presidente no hay inversiones propiamente nuevas. El dinero que se va a invertir en infraestructura es el que va al Tren Maya, a la refinería de Dos Bocas, al Tren México-Toluca, probablemente al desarrollo del Istmo de Tehuantepec. El mismo presidente ha dicho que de sus programas de infraestructura, estos que acabo de mencionar, se van a generar 150,000 empleos. Pero repito, el Instituto Mexicano del Seguro Social dice que hasta julio de este año se habían perdido más de 1 millón de empleos formales. Con los informales y los autoempleados tenemos más de 32 millones de mexicanos sin empleo. ¿Qué significan en este contexto los empleos que vayan a generar el aeropuerto de Santa Lucía o el Tren Maya o la refinería Dos Bocas? Una gota de agua dulce en un mar de agua salada. Una gota de empleo en un mar de desempleo que hay en México. La gente tiene hambre. La gente se está muriendo por el COVID-19. La gente busca empleo y no lo encuentra. La gente necesita que se le apoye para solventar las necesidades básicas de su familia y no hay ningún apoyo.
El presidente señala una y otra vez que se está apoyando a los débiles, y eso es cierto. Y además estoy de acuerdo, creo que los únicos gastos que se justifican, que yo acepto y aplaudo que se hagan porque es justo que se hagan, es lo que se les da a los discapacitados, lo que se le da a los ancianos, lo que se le da a los jóvenes estudiantes. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero ¿y qué pasó con los dañados, con las víctimas del coronavirus? ¿Qué pasó con los 32 millones restantes? ¿Y qué va a pasar con los estados y municipios con el recorte severo que se está haciendo a las participaciones federales y al ramo 23? El resultado final es que la economía, como dije al principio, no va a crecer al 4.6%. El mismo Banco de México, en esta condición tan compleja, tan difícil, no se siente seguro. No nos da datos seguros de qué es lo que va a pasar, por ejemplo, en la recuperación de la economía. Y nos dice que puede ser un fenómeno en B minúscula, B de vaca, que iría de 4.6 a 5.8% de crecimiento. O puede ser en una B pero profunda, o sea, que iríamos de 2.8 a 4.1%. Y finalmente, una caída en U, es decir, caeríamos, nos recuperaríamos muy lentamente, que significa que al máximo que llegaríamos a crecer el año que entra es 1.3%, en caso de que la caída sea en forma de U. No hay manera de pensar que la economía se va a recuperar aceleradamente. El desempleo va a seguir, el hambre va a seguir, la enfermedad va a seguir, la falta de trabajo va a seguir, la falta de educación verdadera para los jóvenes va a seguir, y esto es lo que a mí me preocupa. Lo he dicho otras veces y lo reitero ahora, nosotros los antorchistas no somos gente que ande buscando el prietito en el arroz solo para desprestigiar al gobierno en turno. Hemos sido críticos de todos los gobiernos anteriores a López Obrador, priistas y panistas. Y no solo hemos sido críticos de palabra, nos hemos manifestado contra ellos. Gracias a eso se ha creado la imagen de que somos un grupo de choque y un grupo armado y todas las calumnias que muchos de ustedes conocen. Dada nuestra lucha terca, nuestra lucha persistente por remediar la desigualdad que hay en el país, la pobreza que hay en el país. Y repito, esto no lo estamos haciendo con López Obrador. Nadie nos puede acusar de habernos convertido en críticos aguerridos ahora con López Obrador porque somos enemigos de la cuarta T. Eso es falso. Y lo demuestro con datos muy precisos. Repito, siempre hemos sido críticos y luchadores contra el PRI, contra el PAN. ¿En favor de qué? En favor de la gente humilde. Y ahora lo que estamos haciendo es exactamente lo mismo. Yo lo único que estoy haciendo ahora es dimensionar la verdadera situación por la que está atravesando el país. Y no lo hago de mi ronco pecho, como suele decirlo. Aquí están los datos que yo extraje de publicaciones de especialistas muy conocedores del tema. No hay manera de equivocarse. Así como se va a repartir el dinero del país, estaremos en condiciones graves, económicas, de salud, de educación, de crecimiento general del país. Y decía yo en mi intervención anterior, Antorcha viene luchando porque México sea un país fuerte, rico, opulento y justo para todos sus hijos. Queremos un país donde todos los mexicanos tengan una vivienda digna, donde todos tengan un salario remunerador, como dice la Constitución, en donde sus hijos se eduquen para ser competitivos con los estudiantes del mundo, porque estamos compitiendo con ellos. Que haya salud para todos, salud buena, salud moderna para todo el pueblo de México, para que el pueblo de México se constituya, se integre por hombres y mujeres sanos, fuertes, inteligentes, cultivados, productivos, que hagan de México ese país grande, fuerte, rico, opulento y competitivo que queremos. Esa ha sido siempre la lucha de Antorcha. Si a
las gentes, a los señores del gobierno, sea del partido que sea, esto no les gusta, ya con ellos se están autodefiniendo como enemigos de estas metas que yo considero inobjetables, indiscutibles. Esto es lo que el país necesita. Esto es lo que los mexicanos necesitamos. Y no solo lo necesitamos, aseguro que lo podemos hacer. Somos 128 millones de mexicanos que tenemos 2 manos y una cabeza para trabajar, para pensar, para hacer de México el país fuerte que todos queremos, rico y equitativo. El problema del mundo entero es la inmensa desigualdad que se empezó a generar en el mundo entero a partir de la caída del bloque socialista, lo dije en mi comentario anterior. Se impuso el neoliberalismo a nivel planetario y el resultado es que la igualdad en el mundo ha crecido a niveles verdaderamente de locura, verdaderamente absurdos. Y la desigualdad es madre directa e inmediata de la pobreza de la gente. Unos se han hecho ricos y muy ricos y la inmensa mayoría del planeta se ha hecho pobre o muy pobre. Y este fenómeno es el mismo que estamos viviendo en México. Y ahora lo que yo digo, me he ocupado del presupuesto que acaba de presentar el secretario de Hacienda a la Cámara de Diputados para decirles, y esta situación, analizando el proyecto de egresos de la Federación que se presentó, no tiene una salida. No se ve que se esté pensando en retomar el crecimiento vigoroso del país. No hay verdadera inversión productiva, no se está impulsando la inversión y sin inversión no se produce riqueza, no se producen empleos, no hay mejora de salarios y no hay nada. Esto se va a poner muy negro para el año que entra. Como dijo un chistoso, y con eso cierro mi comentario, lo bueno de todo esto es lo malo que se va a poner el año que entra. Muchas gracias.